buenos días. Como veo que hay muchas caras que no conozco, me presentaré. Yo soy José Manuel Ruiz, jefe de servicio de ATM de la Diputación de Cuenca, uno de los coorganizadores de esta jornada, junto con la agrupación de arquitectos urbanistas de Castilla-La Mancha, que preside Rubén. Entonces, simplemente, porque aquí a quien habéis venido a escuchar es evidentemente a Gerardo, decir que esta jornada fue propuesta por Rubén al presidente de la Diputación como algo interesante, no solo para los arquitectos urbanistas, sino también para el personal de los ayuntamientos que se dedican al urbanismo, y por esto, desde el primer momento, el presidente de la Diputación se implicó personalmente para que organizáramos el curso. Así lo hemos hecho. Entendemos que es una jornada interesante, no solo evidentemente para los arquitectos, pero también para el personal de los ayuntamientos, porque es cierto que hemos hecho ya bastantes cursos en los que ha participado Rubén y demás de urbanismo, pero más destinados a ámbitos como el desarrollo del suelo rural o de la disciplina urbanística, que son el día a día de nuestros ayuntamientos. Pero hemos considerado que otro de los ámbitos en los cuales es necesario una formación para todos vosotros es el propio del suelo urbano, como es el objeto de esta ponencia. Trasladaros las disculpas por parte del presidente de la Diputación, que no ha podido asistir por razones de urgencia, y como ya os he dicho, aquí lo interesante es oír a Gerardo. Por tanto, bienvenidos y que sea de provecho esta jornada. Rubén. Sí. Sí, buenos días y gracias por vuestra asistencia. Sí, como ha dicho José Manuel, la verdad es que nosotros desde la agrupación de arquitectos urbanistas pues apostamos firmemente por la formación continua de nuestros agrupados, y precisamente por eso siempre estamos atentos a las necesidades formativas que vamos detectando, ¿no? Y en la celebración del seminario de urbanismo aquí en la UIB, en la sede de Cuenca, este tiempo atrás, pues comentando con Gerardo al terminar el curso, precisamente Gerardo hablaba de que parece mentira que estas figuras que ya llevan muchos años en vigor pues siguen siendo las grandes desconocidas, ¿no? Entonces nosotros, que tenemos así la oreja puesta, rápidamente dijimos, bueno, pues evidentemente esto es motivo para organizar una jornada formativa. Y sí que es cierto que también en la junta directiva pues nos dimos cuenta que igual que hay carencias en este sentido, en el conocimiento de estas figuras por parte de los arquitectos urbanistas, también la hay dentro de la administración, ¿no? Porque siguen siendo grandes desconocidas a pesar del tiempo de vigencia que, como digo, ya llevan a la espalda, ¿no? Entonces ese fue el motivo de contactar con el presidente de la Diputación para proponerle poder organizar conjuntamente estas jornadas, y como ha dicho José Manuel, fue 100% receptivo, le pareció interesante, rápidamente nos puso en manos de José Manuel, que se ha encargado de todo, de organizar la sala y se ha volcado con la organización de la jornada, y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Y además iniciando una colaboración que yo creo que es muy interesante, ¿no? De la agrupación de arquitectos urbanistas y la asistencia técnica a municipios, porque al final tenemos que entendernos, tenemos que trabajar conjuntamente, y yo creo que es muy constructivo. Y evidentemente, ¿quién iba a ser el responsable de contarnos todas estas figuras? Pues no podía ser otro que Gerardo Rojas Fernández, arquitecto urbanista, y digo que no podía ser otro porque él es el padre de estas figuras. Él es el redactor de la 8/2007, el padre técnico, aunque luego esté la madre jurídica. Él es, como dices, arquigado, con lo cual es un poquito arquitecto y un poco abogado. Y Gerardo, como digo, es el padre de la ley estatal, el padre de otras muchas leyes, ¿no? Entre ellas la DOTAO, la castellano-manchega, y evidentemente, pues, ¿quién mejor que él? Que aparte, como digo, posiblemente pues, el más destacado arquitecto urbanista a nivel nacional, y con publicaciones muy interesantes como Para conocer el urbanismo español de una vez por todas, o los comentarios de la ley del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como digo, conoce de primera mano, porque las ha pergeñado él, estas figuras tan desconocidas, ¿no? De las memorias de habilidad económica, los complejos inmobiliarios, las actuaciones de dotación y la sustitución del propietario incumplidor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él es el que nos va a hablar de todos estos temas, porque además es el que de manera pionera los está poniendo en marcha y nos puede contar no solo la teoría, que la teoría nos la podría contar más gente, sino también la práctica, como lo está haciendo en la realidad. Tenemos hasta las 2 de la tarde. Gerardo indicará, vamos justos de tiempo, pero bueno, Gerardo indicará el momento en que haremos una parada, y todo tuyo, Gerardo. Muchísimas gracias por desplazarte de Valencia, gracias a la Diputación por recoger el guante rápidamente y hacerse cargo de todo, y bienvenidos. Muy bien. Ahora. Vale. Bueno, pues...
Bueno, buenos días. Gracias, Rubén, por tus amables palabras y a José Manuel también por la invitación aquí a la Diputación. Bueno, para mí es un placer venir a Castilla-La Mancha y a Cuenca en concreto. Ya es mi segunda ciudad donde más clases y charletas y amigos tengo, ¿no?, para debatir estos temas. Bueno, por lo tanto, encantado de estar con vosotros y poder contaros pues estos 4 instrumentos. En principio lo he resumido en 4 instrumentos que, como decía muy bien Rubén, no es que sean grandes desconocidos, pero bastante o insuficientemente conocidos, a pesar de que tienen ya 15, 16 años, ¿no?, porque nacieron en el 2007. Pero bueno, entre la crisis inmobiliaria, la pandemia, la guerra de Putin y todos estos desastres que nos han venido encima, seguramente eso ha supuesto o ha comportado un cierto ralentización del sector inmobiliario, y eso me imagino que explica también que no se conozcan demasiado. Aunque siempre aprovecho, cuando digo estas cosas, siempre aprovecho para tirarle de las orejas a nuestros queridos compañeros profesores de las escuelas de arquitectura y las de Derecho y las de Economía, que de esto no dan clases. O sea, no lo cuentan ni en la escuela de Valencia, ni en la... Bueno, salvo excepciones, ¿no?, en alguna escuela, en Barcelona estuve hace unos meses, esto no se enseña, ¿no?, cosa que resulta vergonzante. La cosa es que la crisis haga que se ralenticen las dinámicas de estudio, y otra cosa es que en las facultades esto no se enseña. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Esperemos que poco a poco se vaya a mejorar. Bien, dicho eso, he preparado unos apuntes que están, bueno, que ya se os habrán entregado, en el que analizo despacito estos 4 instrumentos, y os he añadido al final un par de artículos publicados en la revista de Derecho Urbanístico, uno que lo llamo las actuaciones de dotación, para comprender las actuaciones de dotación, de una vez por todas, más o menos, y otro que está relacionado con esta, el tándem complejos inmobiliarios y actuaciones de dotación, con un ejemplo concreto incluso que pongo al final, ¿no? Bueno, creo que son 2 artículos que son más transversales, más coloquiales, más amplios, y que creo que también os recomiendo que, bueno, los que no los conozcáis, pues no los hayáis leído, que los leáis, porque creo que pueden tener interés. Bueno, dicho eso, entramos en el tema. Son las 11 menos cuarto. Yo creo que si tenemos que terminar a las 2, pues, y tenemos un descansito un cuarto de hora, 20 minutos, pues bueno, a las 12, si os parece, más o menos terminamos, hacemos el descansito a 12, 12 y 20 por ahí, y luego retomarlo otra vez otra hora y media hasta las 2, si os parece. Bueno, antes de empezar, no esperéis a que haya un coloquio, no sé qué, al final, sino que, por favor, yo os rogaría que porque, en fin, esta mañana puede estar un poco espeso y tal, de la madrugada y no sé qué, y hay algo que os explique que no quede suficientemente claro, o que al socaire de lo que os estoy contando, pues tenéis un tema personal, profesional en vuestro municipio, en vuestro despacho y tal, oye, pues me paráis, me hacéis la pregunta y coloquiamos en el tema y convertimos esto más en un coloquio, en un seminario, que en una charleta directa, ¿no? O sea que, por favor, eso, pararme y tal, porque no, a mí esto después de, sobre todo un rollo de estos que va a durar 3 horas, pues, dejarlo al final el tema no me parece oportuno, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor, pues, ya nos conocemos todos o casi todos, pues cualquier duda que tengáis sin ningún problema me la preguntáis, paramos y coloquiamos. Bueno, dicho eso, bueno, ¿por qué este análisis de estos instrumentos de gestión en suelo urbano? Bueno, ya sabéis que la situación de la gestión en suelo urbano siempre ha sido la gestión o el ámbito o la clase de suelo que ha estado siempre más abandonada.
Recordáis, los que ya Pineda y Rubio como servidor, recordaréis esa definición o denominación que se le daba a la legislación urbanística tradicional española, que se la llamaban leyes de ensanche, las leyes del suelo, desde la ley del suelo del 56, la primera ley del suelo del Estado, hasta la última, pues eran, bueno, hasta la última no, hasta la última completa, hasta la 890, pues eran leyes de ensanche, en el que se dedicaban fundamentalmente a desarrollar instrumentos aplicativos para, sobre todo, destinados a la gestión del suelo urbanizable, a la transformación de los patatales en solares, urbanizar el urbanizable. Todo el tema de la reparcelación, el aprovechamiento medio, el reparto de cargas y beneficios en estos temas, los coeficientes de ponderación, en fin, todas estas historias, ya sabéis, era la que acumulaba toda la parafernalia que tenía el sistema urbanístico español. Y al suelo urbano no se dedicaba prácticamente nada. Si recordáis, en la legislación histórica española, el suelo urbano, los solares edificables, se ejecutaban mediante proyecto de solicitud de licencia y construcción y punto. En todo caso, se delimitaban ámbitos de gestión en los vacíos urbanos potentes, las unidades de ejecución, antes en algunos casos se llamaban polígonos, otros se llamaban sectores. Bueno, estos ámbitos amplios que crean un nuevo tejido urbano, las unidades de ejecución, unidades de actuación en suelo urbano, y punto. Y las dotaciones que se había que obtenerlas normalmente por expropiación. Salvo el invento que tuvimos todos la suerte de que Javier García Bellido, que no descanse, este sí que era un arquivado, este era el rey de los arquivados, que falleció hace ya unos cuantos años, lamentablemente, ¿no? Pues aquel invento que él produjo, que fueron las transferencias de aprovechamiento urbanístico, las TAUs, que también fueron muy contestadas al principio, pero bueno, fueron revalidadas por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Supremo, pero bueno, salvo esas que al final se anularon con la Ley 698, con la Ley del Suelo, con la famosa Ley del Todo Urbanizable, pues prácticamente el suelo urbano ha estado dejado de la mano de Dios. Os comentaré, por lo tanto, los problemas que esto tenía. Entonces, como muy ha dicho Rubén, a mí cuando me llamaron para redactar con Lucio Parejo y Marcos Vaquero la primera ley de suelo estatal, del nuevo modelo reciente, la ley 8/2007, uno de los aspectos que nos plantearon desde el gobierno fue que recordar que la ley es del 2007, nosotros nos llamarían del 2004, 2005 para redactar la ley. Estábamos en pleno boom del desarrollismo, la década prodigiosa del 98-2007, en el que se estaba urbanizando y edificando tremendamente. El exceso que hubo de sectores urbanizables fue enorme en todos los lados. Pues se nos pidió que reguláramos dentro del régimen de jurídico de la propiedad y de la libre empresa, que previéramos en la ley del Estado, con carácter básico, instrumentos de gestión en suelo urbano, que cubriéramos el agujero que la legislación urbanística tradicional española tenía. Bueno, ahí es donde nacieron todos estos temas, los complejos inmobiliarios, las actuaciones de dotación, todos estos, el edificador rehabilitador, la ejecución concertada, etc. Todos estos temas nacieron ahí. Y luego las leyes autonómicas las fueron recogiendo, desarrollando, en unos casos con mejoras y en otros casos con peoras. Pero bueno, están recogidas en estas leyes. Lamentablemente, como hemos dicho, ya no son excesivamente conocidas, lo cual genera enormes problemas. ¿Por qué? Aparte que no deja de ser un problema no conocer los aspectos fundamentales de gestión en suelo urbano, en este caso, al afectar al suelo urbano, el problema de la falta de conocimiento o de dominio de estas técnicas es mucho más grave, porque, como sabéis, con la explosión de la burbuja en el 2007-2008 en España,
la cantidad de sectores de suelo urbanizable y unidad de ejecución en suelo urbano más o menos grandes, todo eso se ha quedado parado, prácticamente todas, o muy poquitas se han desarrollado y algunas otras se están ahora recuperando, pero por fases. O sea, los sectores aquellos de 1000 viviendas y de los 1000, yo sé que ahora que todos se paralizaron, pues ahora en todo caso a lo mejor, me imagino que en Castilla-La Mancha pasará 3/4 de lo mismo, pues en toda España, digo, en Valencia y en Madrid y tal, están saliendo unidades de ejecución a esos sectores urbanizables de 1000 viviendas, pues se dividen a lo mejor en 3 unidades de ejecución o en 4 de 250 y se empieza a tramitar e intentar desarrollar una unidad de ejecución más pequeña, ¿no? Pero bueno, salvo estos temas, como suelos urbanizables no los vamos a ver de aquí a no sé cuántos años nuevos, ¿dónde está la actividad inmobiliaria actual y dónde va a estar a corto y medio plazo? Hablando de 4, 8 o 10 años. En la ciudad consolidada. No hay otra. Hoy solamente se actuará el 90%, el 90 y tantos % de la actividad inmobiliaria en España está y va a estar, o va a seguir estando, en la ciudad consolidada. Por lo tanto, todos los instrumentos de gestión que tenemos en marcha, esa caja de herramientas que llamo yo, que nos ofrece tanto la ley del Estado como la OTAN en nuestro caso, y la ley SUMA que la complementa, pues ahí tenemos un instrumental suficiente para dar respuesta a los problemas. Y sobre todo a los problemas de la gestión en suelo urbano y más aún en la gestión del suelo urbano actual. Porque no solamente el suelo urbanizable está paralizado o cuasi paralizado, es que la revisión de los planes de ordenación municipal, de los planes generales de ordenación municipal, está prácticamente paralizada. Y con razón. Mientras sigamos haciendo el burro, sacando informes sectoriales, ahora me parece que aquí no lo tenéis todavía. En Valencia ahora nos ha salido el informe, aparte del informe general, el informe de infancia y adolescencia, no sé. Dentro de poco saldrán de los adultos y luego saldrán de los transexuales, no sé. Bueno, esto es un destarifo absoluto. Tenemos 50 y tantos informes sectoriales, un plan general se tarda de media, un plan general de tamaño medio, se tarda en aprobar, en redactar, tramitar y aprobar 10, 12 años. Eso no hay ningún alcalde que lo asuma, y con razón, y por lo tanto mandan a freír puñetas. La revisión de los planes generales se tiene que hacer modificaciones puntuales continuas. Con lo cual, las modificaciones puntuales son sobre el suelo urbano, o el urbanizado. Por lo tanto, más aún, necesidad de conocer bien los instrumentos de gestión del suelo urbano para dar respuestas a estos problemas. Y os adelanto ya, que, y os lo digo con toda franqueza y con todo rigor, los instrumentos que tenemos de gestión del suelo urbano dan respuesta a todos los problemas que pueden suscitarse en el suelo urbano. A todos. A todos, de acuerdo a la ley, claro. A todos. Aplicándolos bien, ya os comentaré los casos más complicados, aplicándolos bien, dar respuestas legítimas sobre la base de la legalidad a todos los problemas, al solar que se edifica, al solar que tiene un incremento de aprovechamiento, al complejo inmobiliario, al caso que el propietario no quiere actuar y porque no puedo, porque no quiere y tal, y por lo tanto hay una respuesta para que lo pueda hacer un tercero directamente. Todos los problemas, os repito, todos, o sea, ahora no hay legitimidad para decir, es que esto no lo puedo hacer porque no tengo instrumentos jurídicos y tal. Hay respuestas para todos y lo vamos a ver. Bueno, dicho este tema, aquí tenemos, bueno, ya sabéis, hoy lo que está vigente es el texto refundido del 15, la legislación estatal, y en la legislación autonómica tenemos el texto refundido del 18 y la ley SUMA del 21, que ha añadido y ha aportado un montón de temas importantes. Sigue habiendo algunas insuficiencias, tanto en el marco autonómico, pero bueno, por si se me olvida, deciros que estas insuficiencias se pueden resolver también directamente. Y me explico, porque a veces me dicen,
ejemplo, la ley más insuficiente, con enormes agujeros, es de las autonómicas, la ley de Madrid. Es una patata, diciéndolo aquí en términos coloquiales. Bueno, no regula ni el deber de edificar el plazo, no regula bueno, ahora iba a regular las actuaciones de dotación con la ley ómnibus y la regula mal, no regula la gente que dice, bueno, es una cosa muy impresentable, dicho en términos coloquiales y jurídico-urbanísticos. Bueno, pues los ayuntamientos lo pueden resolver, no hay que esperar a que la legislación autonómica lo modifique, lo regule. Recordar siempre que los planes de urbanismo son reglamentos, son medidas reglamentarias. Nada impide, por lo tanto, que las normas urbanísticas de un plan general, un proyecto de limitación, me da lo mismo del proyecto del instrumento de planeamiento, en las normas urbanísticas se recoja un procedimiento que desarrolle la legislación del Estado, los aspectos básicos de la legislación del Estado, y que no vaya en contra, que no se oponga a la legislación autonómica. Por lo tanto, os voy a comentar que hay algunos casos, sobre todo en los procedimientos del concurso para edificador y rehabilitador, que están un poco insuficientes en nuestra ley castellano-manchega, bueno, pues se pueden resolver perfectamente en las normas urbanísticas del plan. Bueno, por lo tanto, tener en cuenta eso, que os repito, toda la caja de herramientas que tenemos para gestionar el suelo urbano, dar respuestas solventes, rigurosas, a todos los problemas que pueden surgir en el desarrollo de la ciudad, y si en algunos casos esos procedimientos fueran incompletos y tal, y no estuvieran recogidos en la legislación autonómica, se pueden completar perfectamente en las normas urbanísticas del plan. O sea, no hay problema en eso. Bueno, dicho eso, vamos ya entonces, bueno, los cuatro instrumentos fundamentales, novedosos entre comillas, de hace 15 años o 16, que disponemos para la gestión suburbana son las memorias de viabilidad, las actuaciones de dotación, los complejos inmobiliarios y la ejecución sustitutoria concertada. La ejecución sustitutoria. O ejecución forzosa, pero bueno, yo llamo concertada porque al final la mejor forma de llevar esto a cabo es de manera concertada entre propietario y empresario. Bueno, sobre eso vamos a hablar, de aquí a las 12, a ver si termino los dos primeros en una hora. Y a partir de las 12 y pico y tal, pues vamos con los otros y si puedo contaros los ejemplos que vienen, sobre todo el del complejo inmobiliario con actuación de dotación, que está aplicado y que se ha aprobado en el municipio de Calpe, pues yo creo que eso es muy importante como ejemplo demostrativo. Bueno, memoria de viabilidad económica. ¿Qué es la memoria de viabilidad económica? Por cierto, la memoria de viabilidad económica no estaba en el texto refundido del 2008 de la autor, pero sí lo tenéis en la LISUMA, en la exposición adicional 9. Afortunadamente ahí ya se regula lo que es la memoria de viabilidad económica y cuál es el procedimiento. Y lo regula bien porque había un agujero enorme, porque en la ley, en el texto refundido del 15, decía ahora os diré lo que es, cuál era el procedimiento para llevar a cabo la memoria de viabilidad. Pero la Generalitat Catalana elevó un auto de presunta inconstitucionalidad porque desarrollaba un procedimiento tan pormenorizado que entendía la Generalitat que estaba invadiendo competencias autonómicas. El Tribunal Constitucional lo consideró así también y lo anuló. Por lo tanto, lo único vigente que tiene el Estado en la legislación estatal es que hay que hacer memorias de viabilidad económica, punto. ¿Cómo se hace? Lo que diga la legislación autonómica. Claro, si la legislación autonómica no dice nada, queda un agujero ahí tremendo, ¿no? Bueno, afortunadamente con la ley SUMA, ya en la disposición adicional 9 tenéis ya la regulación concreta. Bueno, vamos por lo tanto, o sea que aquí no hay vacío, pero bueno, vamos a ver exactamente qué es la memoria. Bueno, la memoria de viabilidad es un instrumento que no es nuevo en la práctica del desarrollo inmobiliario español, porque la memoria de viabilidad es ese documento, mejor dicho, es ese instrumento
que aplica cualquier promotor inmobiliario cuando va a cometer una actuación urbanizadora. Dice, bueno, yo voy a cometer esto, yo voy a comprar un solar, o voy a comprar un suelo para una unidad de ejecución. Pues, ¿cuánto puedo pagar? Porque yo calculo, pues, a cuánto puedo vender los pisos, en función de la venta de los pisos, determino cuáles son los costes de producción, y determinado todos los costes de producción, ingresos menos costes, valor del suelo y tal, pero dentro de los costes va mi beneficio, por lo tanto yo, para ganar tanto, necesito el suelo vale cuánto. Bueno, eso es una memoria de viabilidad, es un análisis de la viabilidad económica de una actuación. Esto lo hacen desde Florentino Pérez hasta Pepe Gotera cuando va a hacer una actuación urbanizadora, ¿no? O edificatoria, o rehabilitadora. Utilizando un término más claro, una actuación de transformación urbanística, que modifico lo que tengo. Bueno, pues ahora es un documento obligado, de obligado cumplimiento, a tramitar con la modificación del plan. La memoria de viabilidad afecta, o es obligado a hacerla, en aquellos suelos en los que, bien porque estamos revisando el plan, bien porque lo estamos modificando puntualmente, le voy a plantear una alteración del estatuto jurídico de la propiedad, le voy a modificar el aprovechamiento. O sea, un ayuntamiento cuando está revisando el plan, pues en la zona de ordenación, de ordenación urbana, de lo que sea, de ensanche, de lo que sea, pues plantea que en no sé qué parcelas, imaginaos, vamos a poner un ejemplo facilito, ¿no? Zona de ensanche, pues, bloque, uso global, residencial, plurifamiliar, y altura máxima 5 plantas, y ocupación el 80%, lo que sea. Bueno, pero sin embargo, dentro de esa zona, pues se plantea que en alguna parcela, pues en vez de ser residencial con 5 plantas, pues va a ser hotelero con 8. O voy a meter el Corte Inglés en una manzana, no sé qué. O sea, en algunas parcelas meto usos compatibles, metiendo usos al fin y al cabo mixtos, diferentes, para enriquecer el tejido urbano, etcétera, ¿no? Bueno, en esas parcelas, por lo tanto, sufren una modificación respecto a la que tenían. Antes era bajo más 4, ahora voy a hacer bajo más 8, por decir algo, ¿no? Bueno, pues todas aquellas alteraciones, modificaciones de plan, porque son modificaciones, siempre es una modificación puntual del plan general, porque el plan general me dice bajo más 4 residencial y ahora quiero meter bajo más 8 de hotel. Bueno, pues si a una parcela concreta, a una parcela, a un solar, a un suelo urbano, a una actuación aislada, vamos a utilizar el término quizás más claro, porque puede ser solar o cuasi solar o tal, pero bueno, en una actuación aislada o en una actuación integrada, me da lo mismo, en una media ejecución en suelo urbano y tal, le incremento la edificabilidad, paso de 1000 metros a 2000 metros de techo, o le cambio el uso, paso de residencial a terciario hotelero, o las dos cosas, le paso a hotel y le aumento la edificabilidad, las dos cosas. Bueno, estoy modificando el estatuto jurídico de la propiedad, por lo tanto, en esos casos hay que hacer la memoria de viabilidad económica ya obligatoriamente. Es un documento que, además de la modificación del plan, de la situación originaria, definitiva y no sé qué, y el cambio, y lo que cambia la consecuencia, hay que plantear un documento que se llama memoria de viabilidad económica de esa actuación. ¿En qué consiste esa memoria de viabilidad? Bueno, en el fondo, hablando transversalmente, es un tema muy sencillo. Tengo que hacer un balance de la situación de origen y la situación final. El plan general me permite hacer bajo más 4 de viviendas. Bueno, pues, ¿cuál es el valor del suelo de ese bajo más 4 de viviendas? Pues, a un estudio de mercado, por cierto, el estudio de mercado hay que hacerlo muy bien. Es absolutamente necesario que el estudio de mercado se haga con rigor. En la Lotón, por ejemplo, no lo tenéis, pero en Valencia, en Baleares y no sé dónde más, está puesto que el estudio de mercado tiene que venir acreditado por una sociedad de transacción homologada por el Banco de España, para buscarle mayor rigor al tema. Porque claro, si el particular, si es el promotor el que propone una modificación de plan para pasar de 4 a 8 plantas,
pues en la mayoría pues tirará para abajo, dirá, bueno, si los pisos se venden a 2.000 euros, yo voy a decir que se venden a 1.500, va a decir que los ingresos son muy pocos, que los costes son muchos y por lo tanto aquí, bueno, voy a perder perras, que si lo promuevo es porque soy así de filántropo, ¿no? Bueno, para evitar estas historias, el estudio de mercado tiene que venir acreditado por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España. Nada impide, por cierto, que aunque no esté en la notado, lo podáis exigir en los ayuntamientos. O desde la iniciativa privada lo plantee el promotor privado. Es más, yo hace un par de años así tuve que ver un tema en Bilbao, en Zorrozau, en la isla esta donde hizo el proyecto de la Zaha Hadid. Allí el ayuntamiento decía que ellos no eran capaces o no se fiaban con sus técnicos municipales de valorar el suelo, de hacer un estudio de mercado, y entonces se encargaron, me parece que a TINSA, a 2 sociedades homologadas por el Banco Español, encargó un estudio de mercado para ver los valores y tal, y luego hizo la media. Bueno, pues ya está. Es importante, por lo tanto, ese estudio de mercado hacerlo bien. Bueno, pues por lo tanto, vuelvo otra vez a la memoria, pues si hay que hacer ese primer análisis, y con el estudio de mercado, deduzco a cuánto se venden los pisos en esa zona. Si te venden a 20 pisos, se venden a 200.000 euros, pues son 4 millones o 40, lo que sea. Bueno, esos son los ingresos potenciales. Y ahora voy a calcular los costes de producción. ¿Cuánto me cuesta producir eso? Bueno, si tengo que urbanizar, los costes de urbanización serán tales, los costes de edificación serán cuales, gastos generales, gastos financieros serán los que sean, beneficio empresarial, que es el que pone el empresario, el promotor que está haciendo esto, pues pone el que considera oportuno. Bueno, todos estos temas, bueno, aquí en un mundo como el nuestro de arquitectos y tal, bueno, salvo el beneficio empresarial, los costes están objetivados y además hay 50.000 procedimientos también. Los colegios de arquitectos también suelen tener modelos o canónicos, en fin, o medias, ¿no?, de los costes de edificación y de urbanización, etc. Bueno, esto es objetivable para que nos dé por ciento arriba abajo, ¿no? Gastos generales, gastos financieros, horarios, gastos, no sé qué, también son objetivables. Lo único que no es objetivable, en todo caso, es el beneficio empresarial, pero también, en ese tema, el beneficio empresarial, tener en cuenta un dato fundamental como referente. La ley de suelo del Estado, la 8/2007 y el texto y la ley y el reglamento de valoraciones del 2011 fijan un beneficio empresarial mínimo, a efectos expropiatorios y demás, ¿no? ¿Cuál es ese beneficio empresarial mínimo? Es la suma de la tasa libre de riesgo con la prima de riesgo aplicado a la inversión, a los costes de producción. O sea, si un promotor dice, bueno, yo voy a gastarme aquí 5 millones de euros, todos los costes de producción, gastos generales todos metidos aquí, gastos generales, gastos financieros, costes de construcción de la edificación, costes de urbanización, etc. Sobre eso, pues le aplico un porcentaje que más o menos hoy está en el 10 o el 12, la tasa de riesgo hoy está, esto lo tenéis, la tasa libre de riesgo se establece en función de la media de los bonos a 30 años, bueno, eso lo tenéis en la ley de suelo del Estado, como se determina, y la prima de riesgo también lo tenéis en el reglamento y tal. Bueno, eso hoy puede ser el 12% así. O sea, más o menos el 12% de la inversión sería el beneficio mínimo hoy. Lógicamente, si sube más la inflación, sube más la tasa de riesgo, pues al 13, al 14, lo que sea, ¿no? Bien. Pues ese es el beneficio mínimo. Hombre, por el beneficio mínimo ningún promotor se mueve, pues por lo tanto ahí ya tenéis que subir pues al 20%, no sé qué, pues ya, eso es un poco ya más relativo, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener el referente mínimo, ¿no? Ah, por cierto, para el referente máximo, recordar un tema que se conoce muy poco y yo no paro de repetirlo. Artículo 47 de la Constitución. Los poderes públicos los poderes públicos tienen la obligación de impedir la especulación del suelo. La única especulación prohibida por la Constitución española es la del suelo. Eso hay que tenerlo en cuenta. A veces me dicen, bueno, es que los constitucionalistas debían estar un poco mamados aquel día. Bueno, pues estaría, no sé. Pero está prohibido especular con el suelo. Hombre, ¿qué es especular? Especular pues puede ser que si un beneficio... Vamos a ver, si hoy la inflación y no sé qué está en el 5 o 6, bueno, pues un beneficio del 10, del 12 o del 15 es un beneficio más que razonable.
10, 15 o 20%, como mucho, ¿no? Está claro que el 50 o el 100% sí sería especulativo, ¿no? Bueno, pues eso está prohibido por la Constitución, ¿eh? Está prohibido por la Constitución. O sea que habrá que tener en cuenta, por lo tanto, mínimo del beneficio en la tasa de riesgo, la prima de riesgo máximo, la especulación, un beneficio totalmente desproporcionado. Que ya sé que estoy diciendo cosas muy difíciles de entender en el sector inmobiliario, donde hemos estado acostumbrados, sobre todo en la reclasificación de los patentales, de beneficios del 1000%. Eso no es especular, eso ya es la deuda. Bueno, y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues eso está prohibido. Eso es inconstitucional, ¿eh? Pues por lo tanto, eso habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, pero dicho esto, por lo tanto, yo ya tengo cuáles son los ingresos posibles en venta y los costes de producción. Resto de ingresos menos costes, valor del suelo. Esta es la metodología residual. Valoración del suelo mediante la metodología residual. Restar de los ingresos los costes. Y eso da el valor del suelo. Por lo tanto, en el plan general vigente, para hacer bajo más 4 residencial, el suelo vale 1 millón de euros, por decirlo. Bueno, y ahora voy a ver, repito lo mismo con la propuesta que en la revisión del plan general o en la modificación puntual del plan general, que la hace de oficio el ayuntamiento o se hace a instancias de un tercero. Normalmente será a instancias de un tercero, como os decía antes, pues porque como no hay suelos urbanizables que valgan y tal, pues normalmente se está todo el día, se está modificando el plan en función de las demandas. Un plan general de hace 15 años, a lo mejor calificaba un suelo pues para hacer talleres artesanales de coches o no sé qué, y ahora viene el Juan Roche de Mercadona y quiere meter ahí un terciario. Si hubiera habido un plan general nuevo, ya diría, no, esto es terciario, porque ya los talleres de coches aquí no funcionan. Bueno, como el plan está bloqueado, está congelado, no se va a hacer no se revisa el plan, pues ahora se modifica puntualmente. O sea, modificaciones puntuales del plan a montones. Los que estéis en las comisiones provinciales de urbanismo, en los ayuntamientos, veréis que prácticamente el 70 o el 80% de los temas que se ven en las comisiones municipales y territoriales o provinciales son modificaciones puntuales, ¿no? Bueno, pues entonces, en esa propuesta de modificación que hemos dicho que en vez se pasa de bajo más 4 de viviendas a bajo más 8 bueno, 4 plantas 1 y 8 plantas 1. 4 plantas 1, pasamos ahora a 8 plantas de hotel. Bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo. Estudio de mercado, repito, riguroso, riguroso el estudio de mercado para decir, bueno, ¿cuánto se pueden vender los hoteles? Y ahora, ¿cuánto me cuesta producir los hoteles? Hago lo mismo, ingresos menos costes de valor del suelo. Bueno, obviamente, ese suelo valdrá más, ¿no? Sobre todo si la propuesta viene por parte de un particular, nadie es chorra, ¿no? Nadie va a plantear una modificación para perder perras. Pues por lo tanto, pues imaginaos que este caso pues vale 2 millones. Por lo tanto, el suelo pasa de 1 millón, según el plan general, a 2 millones. Gana el 100%. Bueno, pues fijaros la trascendencia que tiene, esta es la memoria de realidad. Pues fijaros la trascendencia que tiene esto. ¿Por qué? Pues porque primero desvela las plusvalías que se generan en cualquier actuación de reclasificación o recalificación. Si paso de no urbanizable a urbanizable, reclasifico, pero produzco las plusvalías del carajo. Y si recalifico, paso de residencial a terciario, oficinas o lo que sea, pues me produce otras plusvalías, ¿no? Por lo tanto, desvela las plusvalías con un margen. Eso sí ya os puedo, no se os escapa, y más a vosotros profesionales del sector, que sabéis que con esto, incluso con el estudio de mercado perfectamente hecho, obviamente esto no es matemática pura. Si los pisos se venden a 2.000 euros de media, pues se pueden vender y encontraremos en la misma zona pisos a 2.200, a 2.300 y a 1.700, no a 3.000 ni a 1.000, ¿no? Pero más o menos 10-15% arriba abajo sin pedir de margen. Igual que este lápiz, ¿no? Este lápiz valdrá 2 euros, no sé lo que vale, pues en no sé dónde valdrá 2,20 y en otro 1,80, pero no 5 euros ni 20 céntimos, ¿no? O sea, con ese margen de más o menos 10-15% arriba abajo, que es todo el margen que si hacemos el estudio de mercado bien y con los costes de producción bien, en ese margen se mantiene el tema. Por lo tanto, hemos desvelado las probabilidades más o menos 10-15%.
Por cierto, se me estaba olvidando deciros que esta forma de calcular el suelo es el método residual estático. Aquí estamos planteando el estudio de mercado y tal, de los costes de evolución hoy. Hoy, no planteamos aquí, no hacemos un método residual dinámico. Pensar, yo, algunas veces me habréis oído, en algunas otras veces, yo soy íntimo enemigo del método residual dinámico, porque es una chapuza. Pues, ¿qué es el método residual dinámico? Que además tiene mucha lógica. Es que, claro, mientras yo compro el solar, hago los proyectos, bueno, imaginaos que es un urbanizable, compro el suelo, hago el plan parcial o el pago no sé cuánto y tal, no sé cuántos años urbanizo, no sé cuántos años, claro, yo voy a estar desde que meto la primera euro hasta que tengo el solar urbanizado ya, pasan 6 o 7 años, o 8 o 10. Pues claro, en esa época, en esa etapa, pues la inflación, los costes de construcción, todo eso habrá variado un montón. Entonces tengo que plantearme todos esos escenarios. Obviamente, claro, si yo planteo un escenario en el que la inflación va a subir muchísimo y los costes de edificación van a subir muchísimo, no sé qué, pues todos los costes van a ser muy grandes y pienso que además, pues con mucha inflación, no sé qué, pues van a bajar los precios, que los ingresos son poquitos y los costes son muchos. Ingresos menos costes, ingresos pequeños. Costes grandes, valor del suelo pequeñito. Pero si me hago la hipótesis de que al revés va a estar subiendo esto el 10 o el 15% anual y los costes al revés van a bajar porque hay una competencia al carajo, muchos ingresos, pocos costes, el valor del suelo vale un riñón. Bueno, esto es todo farfolla, porque esto es todo hacer profecías. Yo cuento siempre, para no, os paso la información o el dato, yo cuando nos podemos hablar sobre todo con los economistas macro, los neoliberales, que entre el mercado para arriba y para abajo, y hay que pensar todas estas historias, y hay que decir, oye, vamos a ver. En enero-febrero del 2007, todos los promotores de España y de Castilla-La Mancha, y que os voy a decir de Madrid o de Valencia, de la costa y tal, compraban el suelo a precios exorbitantes. ¿Por qué? Porque decían, coño, desde el 98 está subiendo todos los años un 10 o un 15% acumulado. Por lo tanto, si yo en el 2007 compro un suelo por 10 millones, en el 2008 ya serán 11 millones y medio, en el 2012 serán 14, no sé qué, la cuenta de la vieja, ¿no? Claro, cosa que la lógica pensarla así. Sin embargo, como nadie es profeta, nadie pudo prever que en el verano del 2007 la Lehman Brothers se fue a tomar por saco y arrastró al sector inmobiliario y se hundió. En vez de subir el suelo un 10 o un 15%, cayó al 50%. Por lo tanto, como veis, todo es una entelequia, esto de utilizar el método residual dinámico, yo siempre considero que el bueno es el método residual estático. O sea, hoy podemos garantizar que los pisos se venden hoy a X más menos 15% arriba abajo, que los costes de producción son Y más menos 15% arriba abajo. Y luego, claro que dentro de un año o dos va a cambiar eso. Bueno, el olfato, que es la única forma de poder determinar estos temas, porque nadie es profeta. Bueno, pues, por lo tanto, volviendo a repetiros que esto es el informe, esto es el método residual estático. ¿A cuánto se vende hoy? ¿A cuánto se construye hoy? Etcétera. Bueno. Bien. Bueno, pues fijaros, como os digo, la transparencia que tiene este tema. Porque claro, ahora ya desvelamos las plusvalías. Por cierto, algunas veces me decía un día el sector empresarial cuando empezamos con esto en Valencia, bueno, Gerardo, es que esto nos deja sin pelotas, porque nos dicen lo que vamos a ganar, y no. Aquí en todo caso nos quedamos con una tanga, con un tanquita por lo menos. Vamos a ver, esto desvela las probabilidades hoy más o menos 15% arriba abajo. El año que viene, dentro de 2 años o dentro de 4, tu olfato te dirá si vas a ganar más o vas a ganar menos. Por lo tanto, esto en todo caso es hoy una constatación de lo que hoy se puede ganar, que es la única forma de poder impedir la especulación. Por lo tanto, por fin ya sabemos qué plusvalías generan esos procesos siempre procelosos de reclasificar el suelo y reclasificar el suelo. Os cuento, claro, pensar que antes de las memorias de debilidad, que por cierto son de obligado cumplimiento ya, en cualquier modificación, de obligado cumplimiento. Y cuidado, que con esto, igual que con los informes, como no se presente en el documento de modificación del plan general,
o puede anular los tribunales, lo declaran nulo de pleno derecho y vuelves otra vez a la casilla de salida. O sea que esto es obligado cumplimiento. Bueno, ¿qué es lo que se hacía antes? Pues antes la modificación se tramitaba diciendo, bueno, pues se pasa, pues paso de 4 plantas a 8 plantas y paso de 0,8 no sé qué a 0,80, a 0,9 no sé cuántos, ¿no? Aquí yo siempre planteo un tema que hay que hacer autocrítica, ¿no? Que es que los arquitectos y los juristas que intervenimos en estos temas, sobre todo cuando calculamos aprovechamientos con varios usos y tenemos que utilizar coeficiente de ponderación y tal, nos hacemos una parafernalia y al final además el aprovechamiento tipo lo sacamos con 5 decimales, ¿no? 0,85437 unidades de aprovechamiento por metro cuadrado de suelo. Y claro, cualquiera que no sabe eso dice, esto debe ser mecánica cuántica, qué cosa más exacta y no sé qué. Aquí estamos en familia y se lo trae, es mentira. Bueno, es mentira. Es otra ley. Bueno, es más, fijaros, claro, esto es lo que sale de información pública, sale de que pasa de 0,85 a 0,92. Os cuento una anécdota que alguna vez la he contado, algunos quizás me hayáis oído. Hace unos cuantos años, ahora ya 7 o 8 años, en el máster del INAP de Madrid, en aquel momento se estaba modificando el plan especial este de Chamartín, ahora se llama Operación Norte o algo así, que afecta 20 millones de metros, es una barbaridad, ¿no? Miles de millones de inversión y de edificabilidad, si no sé. Y aquellos días había salido una noticia en la prensa que el Ayuntamiento había aprobado una modificación que pasaba, ahora me lo invento, de 0,853, no sé qué, ya era un procedimiento por metro cuadrado de suelo y tal, a 0,88 tal. Bueno, y me acuerdo, pues uno de los alumnos me dice, oye Gerardo, pero esto más que un incremento de aprovechamiento es un excremento, ¿no? Porque como era 0,03 y tal, yo creo que es un excremento, pero claro, ese excremento, con un valor de reproducción de suelo a 2.000 y pico euros por metro cuadrado de techo, por 20 millones de metros cuadrados de techo, aquí es una pasta del carajo. Pero claro, lo que salía de información pública de 0,757 no sé qué, a 0,89 no sé cuánto. ¿Se enteraba alguien de algo? Nada. Aquello era pura, una caja negra, como decía Javier García Video, que pueda descansar. Nadie se enteraba de nada. Bueno, pues ahora es obligado que salga de 0,85 a 0,87 y de 1 millón a 2 era, de 2 millones a 4. Ahora sale ya con la pasta. Se desvela el cambio del valor del suelo. Obviamente, esto ya lo entiende todo Dios, hasta el portero del ayuntamiento, de lo que sea, ¿no? El nivel del ayuntamiento. Fijaros la trascendencia que tiene, por lo tanto, la memoria de habilidad para la transparencia del sistema urbanístico español, que ya sabéis que, en fin, la mala reputación que tiene el urbanismo en España, ¿no? No solamente de especulación, sino de corrupción. ¿Qué os voy a decir? Bueno, aquí en Castilla-La Mancha habréis tenido lo que habréis tenido, pero en Valencia o en Marbella, bueno, aquí ya es tremendo, ¿no? Ya, todas las historias, claro, todo nace primero de los llamados pelotazos, entre comillas, de una operación especulativa en el que en esa reclasificación o recalificación se gana una pasta del carajo. Y como se gana una pasta del carajo, se reparte por encima y por debajo de la mesa y por el otro de no sé qué, ¿no? Si se acaba la especulación, se acaba con la corrupción y sobre todo por la transparencia. O sea, fijaros la trascendencia que tiene la teoría de viabilidad para la ética política. Y de alguna vez, a ver si dejamos alguna vez de perder ya, o vamos perdiendo esa mala reputación que tiene el urbanismo en España. Bueno, yo creo que os he dicho, creo que os he dicho más o menos, lo tenéis todo ahí en los apuntes, pero sí, son 25, que yo os he comentado ya los elementos que me parecen más importantes que tenéis. Bueno, el procedimiento, por ejemplo, lo tenéis ya por fin en la disposición adicional 9ª, cómo se hace, pero ahí claro no se cuenta lo de los estudios de mercado, cómo hay que hacerlos. Vuelvo a repetiros la trascendencia de conferirle el máximo rigor posible al estudio de mercado y yo os aconsejaría al promotor privado que lo acompañe con un estudio de mercado acreditado por una sociedad de transacción y el ayuntamiento que encargue, como el de Bilbao, 1 o 2
a otras sociedades de la asociación para calcular la media, para que al final estemos hablando de precios reales, de los pisos, de lo que sea, y tal. Los costes de producción igual. Con eso, como veis, queda todo muy desvelado. Por cierto, con la mayoría de habilidad, se me olvidaba un tema antes de pasar a las asociaciones de dotación. Obviamente, ¿qué ocurre si con la mayoría de habilidad esa reclasificación o esa recalificación genera unas probabilidades del carajo? Supone una actuación especulativa en el estricto sentido de la palabra. Pues en mi opinión no se puede aprobar por parte del ayuntamiento. No se puede aprobar porque pues, estaríamos transgrediendo el principio, el mandato a impedir la especulación. ¿Cuál es el ámbito de referencia tal? Esto sí que ya es discrecional por parte de la corporación. Un 15, un 20, un 30% más de la inversión, me refiero. O sea, si repito, el beneficio mínimo es hoy el 12, el 13% de la inversión, bueno, pues por encima del 20 o del 30% podría ser una especulación. Acordaros de todas formas que esto también está recogido en la legislación tradicional española de manera indirecta con el aprovechamiento medio, el aprovechamiento tipo, que todo el mundo debe ganar más o menos lo mismo, ¿no? Que por eso a sectores o actuaciones que tienen mucho aprovechamiento se le mete con otros para bajarlo y tal. Ese principio de igualdad, ese principio de igualdad, ahora se os permite, o las comunidades de habilidad permiten verlo con toda lucidez. Por lo tanto, si considera el ayuntamiento que un particular está especulando y por lo tanto tiene el mandato por parte de la Constitución de impedir esa especulación, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, podría hacer con el sistema tradicional, meterlo todo en un área de reparto y no sé cuánto y tal, lo cual es absurdo, eso yo no lo recomendaré jamás. Porque además, el meter en una misma área de reparto suelos con poco valor y suelos con mucho valor, vuelve a trasladar al procedimiento aspectos de especulativos e incluso de corrupción. Meter un suelo industrial que vale el valor de ese suelo, yo qué sé, a 30 euros o 40 euros por metro cuadrado, con un sector de urbanizable que estuviera en primera línea de playa, que vale 1.000, resulta que ese de 30 al final paga 30 más 1.030, digo, entre 2 o lo que sea, 500 y pico, se va a llevar una pasta del carajo, legalmente. Bueno, eso es un descariz, porque acaba produciendo pues todas las otras prácticas de corrupción que ha habido, ¿no? Primero con la información privilegiada, que compra el suelo no urbanizable que luego se lo reclasifican en el plan general industrial y luego lo metes en el reparto cuando estás en Marbella o en Cullera o en Calpe en Valencia y le sacas 50 veces más, legalmente además, ¿eh? Eso, como es un destarifo, no se debe hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que se plantearía yo? Eso no está en la ley, pero lógicamente es un tema que tenéis que tener en mente tanto el promotor particular como la administración actuante o aprobante de ese expediente. Ya, bueno, pues si usted se lleva una pasta enorme, tengo que bajarle el aprovechamiento. Bueno, pues la reserva de vivienda protegida, pues en vez de ser del 15 o del 20%, del 30%, se la pongo al 80%. Bueno, al 70%, en el País Vasco, esto tampoco es nada del otro jueves, en el País Vasco, gobernado por el PNV, derecha nacionalista, el 70% de todas las viviendas protegidas de cualquier sector son protegidas, y el 30% libres. O sea que fijaros, la medida bolchevique, cómo se aplica en el País Vasco desde hace un montón. Bueno, pues le aumento el porcentaje de vivienda protegida, o le escribo no sé cuántos sistemas generales para bajarles el tema, o sencillamente les bajo el aprovechamiento, en vez de pasar de no sé cuánto, pues de poco menos. En fin, medidas que reduzcan el aprovechamiento a un beneficio más que razonable. Y cuando los promotores dicen, muy bien, que estamos en un mercado libre. No, el mercado de suelo no es un mercado libre. En el mercado de suelo está prohibido especular. O sea, el señor Ford le cuesta un coche 5.000 euros, luego lo venderá en 10, en 15 o en 20, bueno, en lo que se lo compre. No hay ningún mandato en la Constitución que diga que está prohibido especular con los coches. Pero con el suelo sí, pues por lo tanto, mire usted,
es que el mercado de suelo está intervenido constitucionalmente, no es que lo diga la legislación urbanística. Por lo tanto, hay que decirles, como digo a los promotores, esta forma de aplicar la ley te está garantizando un beneficio más que razonable. O sea, no pienses o no lo veas es que me estás cortando posibilidades. No, te está garantizando el beneficio. Que al final ganes un 20 o un 30% de beneficio sobre la inversión. Ya quisiera Bill Gates o que sacar un 10 o un 15% a estos temas, ¿no? Bueno, pues esta ley se lo garantiza. O sea, hay que verlo desde el otro lado. Vale. Bueno, fijaros, por lo tanto, la trascendencia de las maneras de vida. Vamos con el segundo instrumento, que son las actuaciones de dotación. Que, por cierto, en la LOTAU, no sé por qué, no se utiliza la misma terminología del Estado y se denomina, en el artículo 45 y tal, suelo urbano con incremento de aprovechamiento, SUIA, en vez de actuación de dotación. Bueno, yo no sé, hay de vez en cuando legisladores autonómicos son un poco variopintos. En Andalucía, en la lista, la ley última que ha sacado los andalucíes, la ley del impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la lista. Esa ley tiene algunas tonterías, pero bueno, es la lista. Bueno, pues en la lista también no se llama actuación de dotación, se llaman actuaciones de mejora urbana. Y yo no sé por qué no utilizan la misma tecnología, debe ser un plumito de no, es que si no me dicen que si copio, no sé qué, bueno, pero si es que es básico. Las determinaciones de una actuación de dotación son de obligado cumplimiento en toda España. Por lo tanto, ¿por qué le tenemos que cambiar el nombre? ¿No? Pero bueno, se lo cambian. Bueno, aquí, por lo tanto, se llaman suelos urbanos con incremento de la presión. Bueno, actuaciones de dotación. ¿Qué son las actuaciones de dotación? Bueno, este es un tema que vino a terminar de una vez por todas con una regulación fraudulenta que se estaba aplicando en España desde nihilo tempore en la gestión del suelo urbano. Recordar, lo más claro, y lo último y lo más potente, venía la ley 698, la ley del suelo, la del todo urbanizable, que se ha criticado mucho por el todo urbanizable, pero que tiene otras cosas peores que el todo urbanizable. Entre ellas es recordar que en esta ley se definió con una definición malhadada, que era lo del suelo urbano consolidado por la edificación y la urbanización y suelo urbano no consolidado. La verdad es que la ley no decía que era el suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. Decía, porque eso es una competencia, como decía el Tribunal Constitucional, autonómica en los límites de la realidad. Así retórico. Por lo tanto, quien definía qué suelo estaba consolidado o no consolidado era la legislación autonómica. Lo que decía la ley de suelo del Estado es que aquellos suelos definidos o identificados como suelo urbano consolidado no tenían ninguna carga ni ningún deber previo a edificar. Bueno, tenían el deber de edificar en plazo concreto. Bueno, y si tuvieran que ceder o urbanizar la acera o poner unas farolas, pues tenían eso. Pero no tenían ninguna carga urbanística de suelos dotacionales ni de participación pública en las pluralidades. Mientras que el suelo urbano no consolidado por la urbanización tenía las mismas funciones todo urbanizado y no tenía ejecución. Tenía que hacer las calles, todo urbanizado, y además el ayuntamiento tenía que recibir el 5, el 10, el 15, el 20% del aprovechamiento urbanístico. Bueno. Por lo tanto, no es que estuviera mal lo que decía la legislación autonómica, estatal. Lo que estuvo fatal, y es del juzgado de guardia, es que en aquellos años en el Ministerio, estoy hablando del 90, 91, del 98, 99, 2000, hubo una circular, una instrucción, algo así, o aclaración por parte del Ministerio, que decía que todo el suelo que ya estaba urbanizado, ese ya estaba consolidado por la urbanización de la edificación. Por lo tanto, en la calle mayor de Cuenca o en la gran vía del Marqués de Turia de Valencia, como ya está urbanizado, eso ya está consolidado por la edificación y la urbanización. Por lo tanto, no tiene ninguna carga ni ningún deber. Por lo tanto, si llega un plan general o una modificación puntual, que ahí había 4 plantas y quiere hacer 8, ni carga ni deber. Presenta su proyecto, paga la licencia y se atapasca. Bueno, esto es un disparate
De aquí a la gratuidad de estudia y vuelta 50 veces. Disparate urbanístico, fáctico, jurídico y de todo. Porque, vamos a ver, habréis oído en algunas ocasiones ya, y lo habréis leído en los libros y demás, nuestro sistema urbanístico, que nació en 1864, con la primera ley de ensanche de poblaciones, hace ya 160, 170 años, tiene un principio básico, que es la piedra filosofal de nuestro sistema, que es el principio de reparto de cargas y beneficios. Para que un particular pueda patrimonializar el beneficio, los derechos edificables que prevé, que atribuye el plan general a su suelo, tiene que asumir previamente todas las cargas. Por lo tanto, en un suelo urbanizado, para poder edificar en las parcelas que resulten, previamente tiene que cerrar el ayuntamiento de las calles, todas las partes y tal, todo perfectamente urbanizado, y además del jamón de los derechos edificables, del aprovechamiento urbanístico edificable, pues el 5, el 10, el 15% es también para el ayuntamiento. Por lo tanto, el propietario, como mucho, se queda con la legislación actual con el 80%. Bueno, pues eso, que es pacífico, bueno, pacífico entre comillas, pero todo el mundo lo asumimos, en el urbanizable y en la sociedad de ejecución en suelo urbano, en el urbano directo, no. Con esto, sorprendentemente, los responsables del Ministerio de España decían que no, que de suelo urbano esto no se aplicaba. Al que le caían 8 plantas, pues estupendo, al que le caían 16, mejor para él, al que le caía una planta, pues bueno, le tocaba el reintegro, y las cargas que eso generaba, no, eso corrían por otro lado. Hagamos autocrítica, vamos a ver, ¿qué es lo que hemos estado haciendo desde el año 56, desde la primera ley del suelo de 56, cuando hacemos planes urbanismo? Decimos, bueno, en esta zona vamos a poner plurifamiliar, viviendas plurifamiliares, porque es un barrio tal, con densidad media, con 50, 60 viviendas de hectárea, 0,7, 0,8 metros cuadrados de techo, metro cuadrado de suelo. En este otro, que es el ensanche, pues vamos a ir a 7, 8 plantas y le damos 1,2 metro cuadrado de techo, metro cuadrado de suelo. En este otro es suelo industrial y le pongo no sé qué. Y aquí, en la zona unifamiliar, pongo chaletitos y en Madrid, en la Plaza Castilla, pues en el altozano de la Plaza Castilla, pues voy a poner 2 manolitos, como decía un día un promotor amigo, dice, vamos a poner 2 manolitos como referente, lo llaman la Puerta de Europa, no sé qué, para hitos de referencia dentro de la ciudad y tal. Bueno, eso hacíamos. Y luego, ¿qué dotaciones poníamos? Bueno, normalmente ese tema lo hacíamos, vamos a suponer que con rigor urbanístico, ¿no? Aquí unos valoritos para hacer de referente, aquí unos chaletitos, aquí no sé qué. No debía ser que esas torres al final le cayeran al cuñado del alcalde, ¿no? Esperemos que eso no. Bueno, distribuíamos morfológicamente y urbanísticamente y por medidas de paisaje urbano y tal, pues distribuíamos los volúmenes y los usos en el territorio. Y luego, ¿qué dotaciones poníamos? Pues normalmente las que podíamos. Bueno, aquí hay un agujero, bueno, pues aquí voy a poner una plaza, aquí un centro de salud que me lo ha pedido el concejal de tal, aquí esto que me ha pedido el alcalde, aquí, yo que sé, un colegio, tal, ponía unas cuantas y tal, pero desvinculadas. Yo no conozco, yo en enero he hecho 50 años, ya cumplió mis 50 años, empecé a trabajar en enero del 73, fíjate. Bueno, no conozco, he estado en Andalucía, como sabéis, he estado aquí, en Valencia, en Madrid, bueno, en muchos lados, ¿no? No conozco ningún plan general de aquellos que vincule las dotaciones, hablo de urbano, en la ciudad consolidada, que vincule las dotaciones a los incrementos de aprovechamiento. Con lo cual, pues es un destarifo, pues no tiene que ver una cosa con la otra, pero todavía no solamente es peor, normalmente esas dotaciones son deficitarias, son menores de las que seguramente demandan los incrementos de aprovechamiento, los hoteles, los cortes ingleses o las no sé cuántas viviendas que hemos metido nuevas, ¿no? Es que además encima esas dotaciones se obtienen por expropiación. Con lo cual, el aprovechamiento urbanístico que le dábamos a los particulares, los incrementos de aprovechamiento que le damos a los particulares, como dicen en Valencia, esas plusvalías a la busaca del propietario. Y las dotaciones que esas
que esos incrementos generaban a pagarlo con el dinero de todos los ciudadanos de ese municipio. Esto es un fraude de ley total, porque estamos patrimonializando el beneficio y socializando la carga. Estamos dándole patadas en la entrepierna al principio básico del sistema urbanístico español de reparto de cargas y beneficios. Aquí los beneficios para el propietario y las cargas para los ciudadanos. Esto es un fraude de ley total, pero total. Aparte de que, en fin, potencia, fomenta la especulación, hunde a la capacidad financiera de los ayuntamientos de la forma más ilegal. Esto es ilegal. Pues ilegal no porque estaba ahí, es ilegítimo, es contrario absolutamente al principio de cargas y beneficios, y es más, comparativamente con el suelo urbanizable o con la sociedad de ejecuciones urbanas. Si yo tuviera en Madrid una finca y en un suelo urbanizable, que para poder patrimonializar las viviendas que me van a corresponder en una parcela urbanizada, tengo que pagar dirección al ayuntamiento, calles, pagar tal y el 15% de la profesional. Y me entero que los propietarios de las Torres Quío, resulta que ellos se llevan todo el jamón y ahora las dotaciones ya las tengo que pagar yo con mis impuestos. O sea, yo pago las mías de mi sector urbanizable y las de los Albertos, no eran de los Albertos antes, no las Torres Quío. Las tengo que pagar yo también. No pongo una alegación, pongo una querella criminal, pero vamos a fundirlo. Bueno, pues nos ha parecido a todos muy bien, llevamos trabajando de esa forma desde un principio. Y se sigue trabajando, porque en tanto y cuanto los planes no se adecúen al nuevo régimen de las actuaciones de dotación, se sigue expropiando. En Valencia se llaman expropiaciones rogadas. No sé por qué se llaman rogadas. Pues, serán expropiaciones forzadas, porque el propietario que es titular de una parcela calificada para zona verde de equipamiento aislada, pues al cabo de un tiempo, 2, 4 años, 5 como mucho, pide la expropiación y el ayuntamiento no puede decir misa. Eso acaba en el jurado provincial y en el TSJ y en el Supremo en su momento tardará 5 o 6 años, pero se le paga al particular por narices, ¿no? Y se le paga fraudulentamente, porque esas dotaciones tenían que obtenerlas el ayuntamiento gratuitamente, por compensación de los incrementos. Pues no se hacía, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se cargan las actuaciones de dotación desde el 2007. Y en la LOTAU también, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la LOTAU? Y vamos al tema. Dice que la ley de suelo del Estado, y la LOTAU dice que para aquellas parcelas, ahora estamos hablando, son actuaciones aisladas, ¿eh? Estoy hablando del suelo urbano consolidado en la tecnología que era la ley 698, por lo tanto, para solares o cuasi solares, porque falta un trozo de la calle o lo que sea, ¿no? Actuaciones aisladas, no actuaciones integradas, no unidades de ejecución en suelo urbano, no sectores urbanizados, solares, o sea, lo de toda la vida. Bueno, pues para esos solares, si a una parcela o a 53 en una revisión de plan general, pues un plan, pues decía Daniel Sánchez, pues dirá, pues esta parcela es un hotel, aquí no sé cuánto, aquí 4 plantas, aquí no sé qué, pues al 10 o al 15 o el 20% de las parcelas de esa zona de ordenación urbanística que era plurifamiliar con 4 plantas, pues le cambia el uso y le aumenta la edificabilidad. Bueno, pues a todas esas parcelas en una revisión de plan, o a una concreta, que el ayuntamiento de oficio o un particular o su propietario plantee una modificación de plan para incrementar el aprovechamiento. Prácticamente lo mismo que la memoria de habilidad. Una parcela en la que se plantee una propuesta de incremento de aprovechamiento porque se aumenta la edificabilidad, porque se le cambia el uso, o por las dos cosas, incluso si se aumenta la densidad de viviendas. Si en el plan general de viviendas dice que se pueden hacer 20 viviendas de 200 metros, porque son del siglo pasado, no sé qué, y ahora dicen, no, pues quiero hacer con la misma edificabilidad, pero en vez de hacer 20 viviendas, mantener las 20 viviendas de 200 metros, voy a hacer 40 de 100. Voy a hacer una modificación y una rehabilitación o reestructuración del edificio. Bueno, pues incluso con eso, ¿no? O sea, dicho en términos jurídico-urbanísticos, cualquier modificación que comporte incremento del aprovechamiento de edificabilidad y uso, cualquiera que tal, exige, por lo tanto, ahora prever
las dotaciones y el porcentaje público de plusvalías que ese incremento genera. Sencillamente es aplicar, como veis, el principio de reparto de cargas y beneficios, que hasta ahora se lo pasaban por forro todas las leyes, aplicarlas también al suelo urbano. ¿Qué es más? El suelo urbano es donde más plusvalías hay. En la calle Serrano de Madrid hay muchas más plusvalías que en el sector de Berrocales. En el sector de Berrocales sí tienen que ceder las dotaciones y no sé cuánto y pagar el porcentaje público de plusvalías, y en la calle Serrano no. Hombre, por favor. Allí, comparado con la calle Serrano, las plusvalías que te genera un sector urbanizable es la centésima parte de lo que puede sacar en la calle Serrano. Bueno, pues la calle Serrano estaba eximido de esos temas, ¿no? Bueno, por lo tanto, ahora es obligado prever dotaciones y prever porcentaje público de plusvalía. Obviamente hay que hacer una memoria económica. Ahora, como veis, la memoria económica se aplica a esto directamente porque es sencillamente una modificación, una alteración del aprovechamiento, ¿no? O sea, lo mismo tengo que hacerlo aquí. O sea, toda actuación de dotación llevará también un documento de memoria de viabilidad económica que dice exactamente cuáles son las plusvalías que se generan aquí. Lo que pasa es que ahora ya tenemos una carga y un deber. La carga es el suelo dotacional y el deber el porcentaje público de plusvalías. Eso lo tenéis en la LOTAU, no me acuerdo cuáles son los artículos, bueno, por ahí lo tenéis. Por cierto, la reserva dotacional para este tipo de actuaciones, de dotación y tal, la LOTAU es más que castellano-manchega, parece gallega, ¿no? Porque dice, bueno, lo que diga el paramiento y no sé qué, ¿no? Bueno, obviamente os cuento cómo están otras leyes, que está más claro y yo creo que más lógico, y que yo recomendaría que, como en principio la LOTAU está como un concepto jurídico indeterminado, no está cuantificado. ¿Cómo se cuantifica por parte de los particulares y del ayuntamiento? Pues como os voy a decir. Bueno, como os voy a decir, como yo haría si estuviera en Villarrobledo. Perdón. Bueno, pues sería lo que dicen estas otras leyes, valenciana, balear y tal. Dicen que, hombre, en la zona de ordenación urbanística donde se encuentra esa parcela, si yo tengo una parcela que aumenta la dificultad, que está en una zona de unifamiliar, y entonces en una parcela de unifamiliar pues le voy a meter, no sé, en vez de un chaletito, pues 3 plantas con un bloquecito de apartamentitos y no sé qué, ¿no? Bueno, pues en esa zona de ordenación urbanística donde está esa parcela habrá unas dotaciones que normalmente, salvo que provengan de una actuación, de un pago anterior que estuviera bien hecho, las dotaciones siempre van a ser menores que las ratios, que los estándares normales de un urbanizable. En Valencia, por ejemplo, el estándar de cesión de zonas verdes y equipamientos en un suelo urbanizable son 35 metros cuadrados por cada 100 construidos, y sin embargo, del ensanche de Valencia, la ratio dotacional, la media dotacional que hay son 7-8 metros cuadrados por cada 100 construidos, la quinta parte, ¿no? 5, 6, sí, la quinta parte. La quinta parte de tal. Bueno, eso pasa en todos los lados, porque en todos los lados, en todas las ciudades históricas, ¿no? Porque primero no tenían muchas dotaciones, las pocas que había muchas veces se han centrifugado y tal, y siempre queda poco tema, ¿no? Al final, los críos que viven en el centro tienen que coger autobús para ir al colegio no sé dónde, el hospital está afuera. Sí, por desgracia, las dotaciones públicas dentro de la ciudad consolidada, que deja bastante que desear, son menores, ¿no? Bueno, pues por tanto, ¿qué dicen estas leyes? Y que yo os aconsejaría que lo plantearéis así, y si lo queréis poner bien, en las normas urbanísticas del plan general si queréis, ¿no? Para que ya quede aquello santificado o cristalizado. Bueno, pues que la reserva dotacional que hay que hacer por ese incremento de procedimiento, como mínimo, sea la ratio dotacional existente. En el caso del ensanche de Valencia, si ahí hay 7 metros cuadrados por cada 100 construidos, de suelos dotacionales, de verdes y equipamientos, bueno, pues el incremento de procedimiento allí me tiene que producir como mínimo 7 metros cuadrados por cada 100 construidas. Como máximo, 35, el máximo del urbanizable. Y ahí, entre esos dos, lo que me permita el esponjamiento del suelo en el que estoy y la memoria de viabilidad, porque esto es un coste también, ¿no?
y la memoria de habilidad. Con estos dos temas puedo fijar entre 7 y 35, pues 7, 8, 10, 12, pero nunca menos que la ratio dotacional, porque si en esa zona donde estoy aplicando la actuación de dotación, donde estoy incrementando el aprovechamiento, ya tiene un déficit histórico grave, lo que lo voy a hacer es agravarlo aún más, ¿no? Pues todavía bajar esa dotación, ¿no? ¿Me seguís? Bueno, por lo tanto, ese yo entiendo que es la ratio dotacional buena para fijar en estos temas. Y para el porcentaje de progresos globales creo que puede que es el 10, me parece, ¿no? El 10% del que aquí siempre lo estamos aplicando al incremento del aprovechamiento, ¿eh? O sea, si el plan general me permite 4 plantas y yo voy a hacer 8, las 4 plantas primeras están exentas de todo. Aquí ya sabéis que el urbanismo parte de cero y hacemos la entelequia de que lo que hoy tengo ya garantizado y establecido por el plan, eso ya está compensado. La polla canaria está compensada. Pero bueno, partimos que eso ya está exento y solamente se lo aplico al incremento, ¿eh? Por lo tanto, tengo que prever esa superficie de 1000 metros cuadrados de suelo dotacional y 500.000 euros de porcentaje público de plusvalía. Bien, ¿cómo se materializa esto? En teoría, hay la fórmula o la modalidad más lógica es hago la cesión del suelo dotacional en la misma parcela, donde yo voy a incrementar el aprovechamiento. Pero no se os escapa que, salvo que esto fuera una zona de bloque abierto, que la parcela tuviera 10.000 metros y ocupara el edificio el 30% y no sé qué, y había parcela libre por un tubo, normalmente dentro de la ciudad consolidada, además son todos edificios entre medianeras y tal, no hay forma de ceder ahí nada, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, ¿cómo se hace? Si no se puede hacer físicamente... Fernando, estoy en una clase que digamos por la tarde. Sí, toda la mañana y termino después de que te llamo desde las 5 de la tarde. El Ayuntamiento de Valencia, un rollo. Bueno, pues... ¿Cómo se cede? Bueno, pues entonces, si no se puede ceder ahí, hay un método alternativo que es la compensación económica, que es inmediata. Bueno, la compensación económica, por cierto, y por favor, hay que valorar cuánto vale esos 1000 metros de suelo dotacional en esa parcela o en ese entorno. Tengo que valorar cuánto vale. Tengo que valorar cuánto vale haciendo un análisis de mercado y un estudio de valoraciones a fecha de hoy, aplicando, ya sabéis, cuánto sería el valor de ese suelo dotacional. Como ese suelo dotacional no tiene aprovechamiento lucrativo, hay que aplicar un aprovechamiento virtual, ¿eh? Recordar que en su día con la ley 890 y tal era 1 metro cuadrado, 3 metros cuadrados de suelo, con la ley 698 era la media del polígono fiscal. Bueno, ahora es como el lenguaje perifrástico, ya sabéis, de la ley del Estado, la dificultad media ponderada del uso característico del ámbito espacial homogéneo en el que está. Es decir, el aprovechamiento medio o el índice de fiscalidad medio de la zona de relación urbanística, ¿eh? Por lo tanto, si estamos en una zona de unifamiliares, pues la dificultad media será 0,5. Y si estamos en el ensanche será 1,2, lo que sea. Bueno, pues ese sería el índice de edificabilidad virtual, que lo tendría que multiplicar por la superficie, por los 1000 metros cuadrados del suelo dotacional y por el valor de repercusión del uso característico. Si estamos en plurifamiliar o en unifamiliar, lo que sea, con el estudio de mercado volvemos otra vez, como todo esto tiene que ir con la variabilidad, todo va junto, ¿no? Pues resulta que son 500 euros por metro cuadrado de techo de valor de repercusión. Multiplico eso y me sale que los 1000 metros cuadrados pues valen 500.000 euros, por decir algo. Y hay que hacerlo en cada caso, ¿eh? Que no pase una vez que ya hace años un colega nuestro del Ayuntamiento de Toledo me decía, no, es que nosotros tenemos, eso lo hacemos más fácil, Gerardo, porque cada 4 años tenemos un cuadro de precios que lo actualizamos cada 4 años y no sé qué, y por tanto tenemos que hacerlo. Y vamos a ver,
es que en Toledo el mercado inmobiliario está estable y que cada año sube o baja y sigue estando otros 4 años. O sea, si tú dices que un suelo vale 100.000 euros con ese cuadro y por tanto el ayuntamiento cobra 100.000 euros y resulta que vale 200.000, ¿eso cómo se llama? Eso es malversación de fondos públicos. Bueno, ya inmediatamente se acabó el debate, ¿no? O sea, hay que hacerlo en cada caso. Entonces, hay que hacerlo aplicando la ley del Estado. ¿Cuánto vale esa compensación económica? ¿No? Bien. Con ese dinero el ayuntamiento lo ingresa del patrimonio municipal de suelo, pero exclusivamente para obtener dotaciones. Lo que hace el ayuntamiento es que con esa pasta expropia el suelo para zonas verdes, etc., para equipamiento que sea. Exclusivamente para eso. No vale gastárselo en otras cosas, en urbanización o lo que sea. No, es exclusivamente para eso. Bueno. Y el porcentaje público de plusvalías, pues igual, serán... Uy, chicos, las 12. Bueno, teniendo 5 minutos más. Bueno, pues... y con el porcentaje público de plusvalías igual. Es una cantidad que se da al ayuntamiento para, si es un tema residencial, hacer un BPO, y si no es un tema residencial, pues para bueno, eso sí ya va patrimonio municipal de suelo por urbanizarlo, para lo que sea. Bien. Pero ¿qué ocurre si el ayuntamiento considera que no quiere compensación económica? Que quiere el equipamiento y allí mismo, en el mismo edificio, en la misma parcela, quiero decir, perdón. Y ya hemos dicho que en el 99% de los casos no se puede hacer, porque es imposible físicamente hacer esa cesión. Pero lo que no es imposible es sustituir la parcela por el edificio de equipamiento construido dentro del mismo edificio, en régimen de complejo inmobiliario. O sea, que en vez de que el ayuntamiento, en vez de que el particular le cediera al ayuntamiento 1000 metros de suelo para hacer una guardería infantil, o la gerencia de urbanismo, o lo que sea, y otros 500.000 euros por el 10%, ese 1.000.000 de euros lo puede dedicar a construir ese equipamiento, esa guardería y tal, en la planta baja, en la primera, en el ático, donde sea dentro del propio edificio, en régimen de complejo inmobiliario. Y no os voy a contar más, porque eso lo voy a contaros después. ¿Tal? Pero como veis, es otra alternativa estupenda, con unas virtualidades magníficas, y lo veremos después, para facilitar el tema. Fijaros lo que os decía al principio de mi intervención. Lo que os decía respecto a cómo estos instrumentos dan respuesta solvente a todos los problemas. ¿Qué problema más gordo podemos tener en el suelo urbano? Pues que quiero modificar el uso, bueno, siempre que lo podamos modificar legítimamente, ¿no? Quiero modificar el uso, quiero meter 3 plantas más, o quiero meter el Corte Inglés, o no sé qué, y eso cumple el interés general, la función pública del urbanismo. Bueno, pues eso, que antes era un Cristo, bueno, pues ahora, como veis, tiene una respuesta con absoluta transparencia, desvelando las plusvalías. El ayuntamiento se lleva lo que se tiene que llevar, las dotaciones, el 15%, tal. El promotor se garantiza un beneficio más que razonable y se resuelve el problema, cosa que antes era imposible. Es más, y termino ya con esto, yo estoy llevando, precisamente me llamará este hombre, el arquitecto jefe de planeamiento de Valencia, para un tema que íbamos a ir, que allí en el Plan General de Valencia del 88, que no son capaces de revisarlo, lleva ya del año catapult. Bueno, pues allí en este Plan General hay un solar edificado, un solar, bueno, en principio es todo suelo urbano directo, ni unidad de ejecución ni nada, suelo urbano directo, pero hay una parte que es suelo privado que a la que da fachada el edificio, que previamente el particular tiene que ceder ese suelo al ayuntamiento para la calle, para el espacio público. Bueno, dentro de ese suelo, que tiene unos costes de urbanización relativos, ¿no? Los costes de urbanización tampoco son muy grandes, pero dentro de ese suelo hay un edificio de 8 plantas con 2 viviendas por planta fuera de ordenación, porque está en la acera y en el encuentro de 2 calles, ¿no? Entonces, eso tendría que expropiarlo el ayuntamiento. Es una actuación aislada por expropiación, pero el ayuntamiento no expropia. Y entonces, en particular, cuando dice quiero edificar, dice, pues me cedes la calle tal y ese edificio también.
Claro, memoria de viabilidad, a mí me han llamado para hacer una memoria de viabilidad, hago la memoria de viabilidad y digo, bueno, vamos a ver, ¿cuánto, con el plan general, cuántas viviendas se pueden hacer? No sé cuántas, ¿a cuánto las puedo vender? No sé qué. ¿Cuáles son los costes de producción? Los normales, la sociedad financiera y tal, y la indemnización por las 16 viviendas. 3 millones de euros. Con lo cual, ingresos menos costes, aquí sale, valor del suelo, que sale menos 2 millones. O sea, el suelo no es que valga algo, es que vale negativo. Claro, eso es una situación absolutamente inviable. Fue una cagada, con perdón, por parte de la redacción del Plan General del 88, y está parado desde el año 88. El ayuntamiento no es propia y el particular no puede asumir, pues sí, bueno, si fuera una carita y tal, el ayuntamiento le aprieta un poco las tuercas y bueno, pero claro, esto no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se plantea al ayuntamiento, decimos, bueno, vamos a ver, esos 2 millones y pico, casi 3, que vale la indemnización, lo vamos a pasar a edificación, a aprovechamiento, con los valores de repercusión y tal, y me sale, bueno, al final el edificio que da el plan general se puede hacer 7 plantas, me parece algo así, y entonces, con 8,5, con una planta de ático, con un incremento de aprovechamiento de una planta de ático, cubre los 2 millones y pico de euros que vale eso. Por lo tanto, el particular plantea al ayuntamiento una actuación de dotación, dice, bueno, muy bien, ahora ya me encargo yo ahora sí, ahora ya lo pago yo, la indemnización, la expropiación, como vecino privado la pago yo, pero recibo el aprovechamiento equivalente para este tema. Y si se puede hacer, pues claro, imaginaros que ahí da una necesidad del carajo, que hay que hacer ahí un pirulí de venir. Pues mire, no, esto rompe la imagen y el paisaje urbano, no sé. Pero una planta y media más, no, bueno, ahí hay montones de edificios de 12 plantas y tal, de los años 60 y 70, por tanto, al ayuntamiento le parece bien ese tema. Bueno, pues ya está. O sea, gracias a las actuaciones de dotación, otro problema que no tenía solución hasta este momento, pues se puede resolver. Con lo cual, el particular acomete la actuación, se completa la ciudad ahí, y entonces no le cuesta 1 euro, no le cuesta 1 euro, y en todo caso se transforma esos costes indemnizatorios en edificación, punto, ya está. ¿Lo veis? Fijaros, por lo tanto, la trascendencia que tienen las actuaciones de dotación para poder llevar a cabo estos temas. Y con la memoria de viabilidad desvela precisamente las plusvalías. Si os decía al principio que con la memoria de viabilidad se acaban las plusvalías a más y desvelaba las operaciones especulativas, en este ejemplo que os he puesto, y hay un montón, en España hay un montón, estoy haciendo otro en Murcia, hay un montón de estos, en el que te desvelan precisamente las minusvalías, te desvelan que precisamente el plan general está mal parido, porque o le da poco aprovechamiento o le mete muchas cargas a las dos cosas, y por lo tanto, como no sale rentable, pues ni Dios va a hacer nada. Entonces, es obligado, lógicamente, que se resuelva el tema. El plan debe ser viable, por definición. Bueno, viable económicamente para la iniciativa privada. La iniciativa pública, si quiere expropiar no sé qué y gastarse las perras y no sé cuánto, bueno, que se las gaste, pero tampoco tiene la administración pública recursos para tirarlos por la ventana, ¿no? Lo lógico es que un plan garantice un beneficio razonable para el promotor, sea público o sea privado, puede ser el plan general. Yo estoy acometiendo ya hace tiempo una modificación en el plan general de Villarreal, donde está Roland y todos estos, ¿no? Allí tienen, bueno, las dotaciones aisladas, las grandes colegios, calles, no sé qué, que todavía tienen pendientes y tal, están valoradas en 250 millones de euros. Bueno, esto fue hace 3 o 4 años, ahora serán 300 o los que sean, ¿no? Bueno, el presupuesto de inversión sí son 30 o 40, o sea que fijaros, bueno, imposible, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una modificación puntual, un punto gordo, modificación puntual de la gestión del suelo urbano. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos pasando todos esos suelos dotacionales, el encargo que yo tengo es que esos suelos dotacionales se obtengan por compensación, ni expropiación ni leches, por compensación. Entonces, estoy viendo en algunos casos, adscribiéndolos a unidades de ejecución actuales, o incluso alguna nueva que se puede poner para generar de Villarreal, también es de área rentable, ¿no? O alguna nueva, o redelimitando alguna, para intentar, eso es una reparcelación discontinua, ¿no? Sencillamente, esta zona BRG las adscribo a esto, por lo tanto, ya las obtengo por compensación.
En otros casos, por actuaciones de dotación, en algunas parcelas concretas edificables, les incremento el aprovechamiento en algunos casos para que compensen a las actuaciones de dotaciones aisladas que hay. Y por último, mediante complejos inmobiliarios, que los comentaré luego. O sea, pero hay, por tanto, posibilidades de, sin tener que revisar el plan general, bueno, e incluso, diría más, sin tener que hacer modificar toda la gestión del suelo urbano total del municipio. Voy a hacer la modificación de la gestión del suelo urbano del centro histórico, o del ensanche, o de la zona unifamiliares, o del no sé qué. Lo vais haciendo por fases, ¿no? Hay que comentarlo todo. Entonces, ¿para qué? Bueno, para volver al principio de reparto de tierras y beneficios, para volver a que esas dotaciones se obtengan gratuitamente. En Valencia lo hice para el barrio de Orriols, bueno, una zona de Valencia, de las 18, 19 áreas funcionales que han hecho, me encargaron eso y tal, y también estuve haciendo eso, lo mismo, escribiendo las dotaciones, bueno, algunas incluso se planteaban que sobran muchos suelos educativos, bueno, no sé en Villarrobledo, pero suelos educativos sobran en montones de lados, porque las reservas de suelo escolar son una leche, ¿no? Digamos, son las parcelas de 10.000 metros y no sé cuánto y tal terrible. Bueno, en muchos casos sobran, pero en algunos casos, pero a lo mejor sí, pero faltan de sanitarios, yo que sé. Bueno, hay que analizar las dotaciones que se necesitan realmente en ese municipio, si son todas las que hay, o sobra alguna, o falta alguna, y luego ascribirlas bien a unidades de ejecución, bien a parcelas edificables como actuaciones de dotación, bien como complejos inmobiliarios, que luego os lo cuento. Pero también vuelvo a repetiros que hay solución a ese problema, que no hay por qué seguir esperando y seguir, que os están sangrando, están sacando toda la sangre a los ayuntamientos con las expropiaciones llamadas rogadas, ¿no? Y es que no hay derecho, es que encima es un... No digo que cometa, yo esto cuando se lo contaba el concejal de urbanismo de Valencia, claro, ¿cómo que estoy cometiendo fraude de ley? No es que tú estés cometiendo fraude de ley, es que el sistema está en fraude de ley y te obliga a esa historia. Bueno, el parque de cabecera, hay un trozo donde está el parque del zoológico este que se ha hecho en Valencia hace 15 años y tal. Bueno, aquello incluso estaba como urbano, que aquello era rústico, que es más rústico, ¿no? Pero encima el plan general lo tenía como urbano. 30 y tantos millones, un patatán. Bueno, esos leones y esos elefantes, la de Dios, ¿no? Es que es sangrante, por lo tanto, hay que intentar acabar con esas cosas y se puede, con estas técnicas, aparte de revisar el plan general, pero como no hay alcalde que quiera revisar un plan general, y tiene razón, pues modificaciones puntuales de todo el suburbano o de 4, 5 o 1 o X zonas de la reserva urbanística donde la necesidad, donde las dotaciones sean más caras y donde haya más dotaciones y donde la gente, lógicamente, donde las dotaciones en los centros y en las áreas de negocio y no sé qué más de ese municipio, que serán las más caras, son las que los propietarios van a acabar pidiendo las propiedades robadas. Pues ahí, en esa zona o en esa zona, se le puede cometer una modificación y luego os comento con el complejo inmobiliario cómo son. Bueno, y 10, bueno, hasta 1:30. A las 12:30 nos vemos otra vez y seguimos con los otros. Gracias.